Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación para poder exponer nuestras propuestas, en este caso referidas al tema de la salud. Y más allá de las preguntas que se nos han planteado, creo que no podemos hablar en estos momentos de la salud sin referirnos a la grave y dolorosa situación que estamos atravesando en medio de una segunda ola de contagios que, valgan verdades, el gobierno no quiso ver. Recordaremos seguramente cómo hace algunas semanas atrás nada más el Ministerio de Economía y Finanzas negaba categóricamente que pudiera haber una segunda ola. E incluso cuando ya estábamos en medio de esta grave crisis, se aludía a un pequeño rebrote, ¿no? Y no a una segunda ola. Digo esto porque el resultado de estas imprecisiones fue que en lugar de prepararnos para este momento crítico, se prefirió cerrar los ojos, reabrir todos los sectores de la economía sin orden ni claridad y además frenar esfuerzos importantes que se habían empezado a desarrollar en cuanto al fortalecimiento del primer nivel de atención, desactivando incluso algunas redes, iniciativas importantes como la red Amachay, que atendió a adultos mayores durante la primera ola, que felizmente luego por la presión ciudadana se reactivó, o desactivando, como lo denunciaron organizaciones amazónicas indígenas, el sistema de promotores de salud comunitaria, que ha sido tan importante para cuidar y prevenir la salud en zonas rurales e indígenas en general y en caso del COVID en particular, o también, como denunciaron las mismas, la desactivación de las brigadas móviles del Plan Amazónico que se detuvieron en diciembre, ¿no? Entonces, esto por perder la perspectiva y no prepararse para el momento crítico que estamos atravesando. Y cuando ya estuvimos claramente en una segunda ola, hay cosas que se hicieron al revés, como no plantear el confinamiento de la gente en varias regiones, pero sin darles las herramientas para que pudieran alimentarse, para que pudieran subsistir económicamente. Por eso es que nosotros desde Juntos por el Perú venimos insistiendo desde hace meses en la necesidad de otorgar los bonos de apoyo económico antes de exigir a la gente que se encierre en su casa. Es más, creemos fundamental que se entregue un tercer y cuarto bono universal, pero nacional, no bajo esta incomprensible lógica focalizada, ¿no?, de entregar el bono solamente en algunas regiones, como si todas las familias no hubieran sido igualmente golpeadas por el COVID-19 y no requirieran quedarse lo más que fuera posible en sus hogares por igual, ¿no? Entonces, nosotros creemos que primero se debe entregar el bono y luego plantear la cuarentena. Si no, en la realidad las cosas no funcionan. La gente se sigue exponiendo porque tiene que alimentar a sus hijos, tiene que chambear para comer, pero además el Estado va perdiendo credibilidad. Por eso insistimos que en estos momentos se debe acelerar la entrega del bono universal y que tiene que hacerse de manera nacional para que las familias puedan alimentarse adecuadamente y por lo tanto estar mejor preparadas para una situación de contagio eventualmente, para que puedan subsistir, pero además porque el bono universal nacional va a contribuir a reactivar la economía, porque va a mover la economía local. Ahora, nos parece fundamental también que en este contexto se aplique la Ley General de Salud y en particular su artículo 82, que establece que en un contexto de pandemia, la Autoridad de Salud, el MINSA, puede y debe tomar el control de todos los recursos públicos y privados para salvar la vida de la gente. Me parece incomprensible, realmente increíble que a estas alturas, cuando la gente se está muriendo por falta de oxígeno, cuando las familias están agotando sus ahorros para comprar un balón que puede costar 3,000 o 6,000 soles, el gobierno le siga pidiendo el favor, ¿no?, al sector de la industria, por ejemplo, para que destine parte de la producción industrial al oxígeno medicinal, cuando esto debiera ser establecido de manera obligatoria. Así lo manda la ley. Cuando se trata de salvar vidas, creo que se tiene que ser mucho más proactivo y decidido. Estas son entonces, de alguna manera, también las medidas que creemos urgentes y que nosotros aplicaríamos inmediatamente de recibir la confianza del pueblo peruano para hacer gobierno, reforzar el primer nivel de atención, garantizar la producción y distribución de oxígeno a nivel nacional con centros de oxigenación temporal y todos los instrumentos que sean necesarios, entregar un tercer y cuarto bono universal para que la gente pueda alimentarse adecuadamente y pueda quedarse lo más posible en sus casas y, por supuesto, garantizar la vacunación, ¿no? La campaña nacional de vacunación que ya
ha iniciado felizmente y ha significado una luz de esperanza en medio de estos momentos tan duros, pero que debe darse de manera ordenada, planificada, bajo criterios epidemiológicos, poniendo por delante a quienes más lo necesitan y no a quien más plata tiene o a quien puede aprovechar su cargo para salvar su pellejo, como hemos visto lamentablemente recientemente, ¿no? Realmente es inmoral que mientras nuestro personal de salud se está sacrificando día a día, combatiendo el COVID en la primera línea, mientras miles de personas se mueren por falta de oxígeno, y nosotros o las familias nos privamos de abrazar a los nuestros para cuidarnos, altos funcionarios estén aprovechando su cargo para ser los primeros en ser vacunados. Tenemos que evitar que que continúe, ¿no?, esta lógica y más bien garantizar que la vacunación se haga, insisto, bajo criterios epidemiológicos, poniendo a los más vulnerables, a quienes están en primera línea, primero, por delante. Y lo que hemos visto que ha ocurrido en estos últimos días, que nos ha generado tanta indignación, ocurre justamente por una lógica que ha primado Mira, en los últimos años, una nefasta lógica Verónica Mendoza. establecida en la Constitución del 93, que prácticamente todo lo considera negocio, mercancía, donde todo se compra, todo se vende y prima el interés individual. Y creo que eso es lo primero que hay que cambiar. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de un nuevo pacto social, de una nueva constitución que ponga por delante la vida, el bien común, que defina claramente al Estado como garante de derechos, un Estado que no nos deje en el abandono, sino que realmente nos pueda proteger. Y en ese marco garantizar que la salud sea un derecho, así explícitamente, un derecho fundamental, un bien público, porque en la actual Constitución se privilegia cuando se habla de la salud de libre acceso, pero ¿cuán libre puede ser el acceso si más bien termina estando determinado por el dinero, ¿no? Accede a salud quien más plata tiene y quien no tiene plata se muere. Y eso es inmoral e indigno en una democracia del siglo XXI y tiene que cambiar. En ese marco, entonces, como Juntos por el Perú, Un minuto, queremos, señora Mendoza. de acuerdo, queremos construir un sistema de protección social universal que incluya la atención en salud. Universal para superar esta lógica de focalización, ¿no?, de políticas residuales que no aseguran la cobertura en salud para todas y todos. Nosotros garantizaremos el acceso universal a todas las prestaciones de salud, incluyendo toda la parte de promoción y prevención, que es fundamental. Cuidar la salud de la gente supone también asegurar una alimentación balanceada, nutritiva, potenciando la agrobiodiversidad, regulando la industria agroalimentaria, ¿no?, combatiendo el consumo de comida chatarra, garantizando el acceso a agua potable en las casas, en los hogares. Yo he estado en el norte en las últimas semanas y realmente es increíble la cantidad de asentamientos humanos o distritos que tienen 1 hora, 2 horas de agua potable al día y se les pide que se laven las manos recurrentemente, cosa que lamentablemente no es posible para ellas. Por eso es fundamental abordar la salud también desde un enfoque social más integral. Oh, En la señora perspectiva, voy cerrando entonces, Mendoza. fortalecer el enfoque de la salud preventiva, garantizar el fortalecimiento del primer nivel de atención, construir un sistema único de salud eficiente, eficaz y equitativo, descentralizado en diálogo con gobiernos locales y regionales. Y finalmente, en el marco de la implementación de nuestra política de innovación, ciencia y tecnología y acceso a Internet, garantizar la cobertura de Internet en todos los centros de salud en el siguiente periodo de gobierno, promover la telemedicina, la transformación digital, implementar el registro digital de pacientes para que las historias clínicas puedan transferirse sin mayor problema, y finalmente también garantizar el acceso a terapias de última generación, así como fortalecer nuestra industria sanitaria nacional. Esas son algunas de nuestras propuestas principales para construir un nuevo sistema de salud. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los panelistas que nos han acompañado por sus aportes, sus precisiones. Lo primero que quisiera señalar es que creo que los candidatos y candidatas y quienes hacemos política en general deberíamos abstenernos de dar recetas médicas a diestra y siniestra, ¿no? Creo que tenemos que dejarle ese trabajo al personal médico, que con base científica es quien tiene que determinar qué es efectivo o no para el tratamiento del COVID, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con nuestro compromiso de transversalizar el enfoque científico en el Estado, de
constituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que garantice esa transversalización y diseñar políticas, programas, leyes en función de la evidencia, ¿no? No en función de especulaciones, sesgos ideológicos o acuerdos bajo la mesa con determinados sectores, ¿no? Y por supuesto nuestro compromiso, como lo habíamos señalado en el primer diálogo sobre ciencia y tecnología, de promover una soberanía científica y tecnológica que permita desarrollar todas estas iniciativas importantes que han sido mencionadas, que se han desarrollado de parte de científicos, investigadores peruanos y peruanas de cara a la pandemia, y que por supuesto merecen todo el apoyo y respaldo del Estado, ¿no? Con los presupuestos adecuados, con un sistema de becas, con una revisión de la normativa para que no se encuentren con trabas, sino más bien con facilidades de parte del Estado para poder desarrollar estas iniciativas. Esto sin negar la necesaria cooperación científica con los otros países del mundo y en particular de América Latina. Lo segundo que quería mencionar rápidamente es que creo que efectivamente es fundamental el principio de autoridad para poder combatir esta pandemia, pero creo que eso no pasa por mandar a la policía a reprimir, a meterle palo y gas a los comerciantes o a los ambulantes que se ven obligados a salir a la calle porque tienen que trabajar, tienen que llevar un pan a la boca de sus hijos. Entonces, si el Estado quiere restituirse su principio de autoridad, tiene que apoyar económicamente también a esos sectores para que puedan subsistir en este contexto de pandemia con un bono universal y en el mediano plazo promover diversificación productiva, productividad para generar más empleo y no dejar del abandono y la precariedad, como ocurre hoy, al 70% de la PEA en la informalidad y tantos más teniendo que subsistir del día a día. Y finalmente, un tema que quisiera mencionar, aunque no ha sido planteado por los panelistas, es la necesidad de reforzar la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado en el ámbito de la salud privada. Su salud está prácticamente pintada en la pared, ¿no? Y hemos visto cómo en contexto de pandemia ciertos sectores privados de la salud han cometido abuso, ¿no? Lo hemos visto en el ámbito de las cadenas de farmacias, de las clínicas, y creo que eso tiene que cambiar. Necesitamos un sistema de fiscalización y regulación fortalecido que impida estos abusos, que se regule mejor la concentración oligopólica, y con esto termino, que realmente es inadmisible en nuestro país, con a veces un grupo de poder que concentra inversiones en clínica, farmacia y aseguradora, ¿no? En una suerte de integración vertical que le permite hacer un negocio redondo a costa de la salud y los recursos de la gente. Y eso hay que combatirlo muy frontalmente. Hasta ahí, muchísimas gracias.